Ok, porque para mí, Filipenses 1:21. Este es uno de los versículos más famosos de la escritura del cristianismo y está aquí, lo vimos y lo estudiamos la semana pasada, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando ustedes entiendan esto, ustedes van a ser gozosos. Cuando ustedes entiendan esto, ustedes van a amar el evangelio. Cuando ustedes entiendan esto, la vida se les va a hacer menos complicada. Cuando ustedes entiendan esto, la vida ya no van a preocuparse por cualquier cosita. ¿Sabe que mucha gente se preocupa y echa a perder todo su día por una mirada? Una mala mirada. Echa a perder todo su lindo día que el Señor le dio por un mal comentario. Echa a perder muchas cosas por mínimo detalle. Y dice el apóstol Pablo, cuando entendemos esto, para mí el vivir es Cristo, vivimos para el Señor. Y el morir es ganancia, morimos para Él. ¿Qué más podemos hacer? Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Ya vamos a llegar allá. Bueno, vamos al versículo que nos corresponde, el versículo 24. Dice el apóstol Pablo, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes, pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para su desarrollo y gozo en la fe, para que en mí haya motivo de aumentar su orgullo en Cristo Jesús a causa de mi presencia otra vez entre ustedes. Y esto es la recopilación de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Si para mí el vivir es Cristo, es buenísimo, pero si el morir es ganancia, es doble buenísimo. Dice, yo prefiero irme, si yo ya no quiero estar aquí, porque es buenísimo estar aquí, pero es muchísimo más buenísimo estar en la presencia del Señor. Dice, por mí ya me fuera, pero si me logro quedar, me voy a quedar solo por ustedes. Si me logro quedar, es solo por ustedes que necesitan. Y esto es un mensaje para los predicadores. El predicador y los líderes de la iglesia existen y tienen que estar por el bienestar de la iglesia, no por cualquier otra cosa, sino por el bienestar de la iglesia. Dice, pero quedarme en esta carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces yo me voy a quedar solo por causa de ustedes, y de ahí no más. Entonces el apóstol Pablo decide quedarse. Entonces, cumplir el plan de Dios es lo necesario en la vida. El apóstol Pablo ya se quería ir, pero el Señor tenía un plan para él y él quería cumplirlo. Por eso, nuestra prioridad para nosotros es cumplir el plan del Señor. Si usted cumple el plan del Señor, con eso ya sacó 100 en la vida, ya puede irse en cualquier momento. Entonces el apóstol Pablo dice, me voy a quedar porque quiero cumplir la voluntad del Señor, que es que ustedes sean edificados. Ahora, Dios obra para beneficio de otros. Y esto lo habíamos visto la semana pasada, pero vamos a verlo otro poquito más, porque Dios obra para beneficio de otros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? Es de que, y yo entiendo al apóstol Pablo, porque se imaginan el apóstol Pablo con sus cadenas, una a otra, y todavía 2 soldados a la par custodiándolo. Es ganancia estar con el Señor, yo ya me voy. El apóstol Pablo no tenía ya, podemos decir, nada necesidad de quedarse más. Pero sin embargo dice, me voy a quedar porque ustedes me necesitan. Me voy a quedar por causa de ustedes. Me es más necesario, dice, pero me es necesario por causa de ustedes. Por causa de ustedes el Señor me va a tener aquí. Y por causa de ustedes yo voy a seguir aquí. ¿A qué quiere decir eso el apóstol Pablo? Que Dios obra para beneficio de otros a veces. A veces nosotros queremos que el Señor solo obre para nosotros. ¿A usted le ha pasado así? Que el Señor solo se enfoque en mí, y para yo, y para más yo. Pero a veces el Señor obra a través de mí para beneficiar a alguien más. Entonces nosotros los creyentes tenemos que estar pendientes en esto. Si nosotros ya le dimos nuestra vida al Señor y hemos aceptado el Evangelio, tenemos que estar muy pendientes. Porque no siempre lo que el Señor está haciendo en nosotros es para beneficio de nosotros, sino a veces está haciendo algo en nosotros para beneficiar a alguien más. Y cuando yo entiendo esto, yo no reniego. Yo digo, ok, Señor, después me vas a bendecir a mí.
Ahora, convéncete en los planes de Dios. El apóstol Pablo se convenció, dice, pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré entre ustedes para el desarrollo de ustedes. El apóstol Pablo se convenció y ya no quiso estar más renegando. Se convence. Entonces, el secreto aquí es aceptar los planes que el Señor pueda tener para nosotros y quitarnos de estar murmurando, de estar regañando. Ya está Baker también. O sea, también un ok para el Baker, ya está también. No lo había visto. Entonces, convéncete de los planes que Dios tiene para ti. Sabe que mucha gente está entre, ¿será que en verdad busco al Señor este año? ¿En verdad me acerco al Señor este año? No, mejor todavía no. Voy a esperar un poquito más. Y estamos así. Aquí ya no, y nos pasamos, estamos así. Y parecemos la India María, ni de aquí ni de allá. Y mi consejo mío es, convéncete en el Señor de una vez. Más claro, decídete por Dios de una vez. De una vez. Y decidimos vivir nuestra vida cristiana. Muchos todavía no están seguros. Vienen a la iglesia por ver lo que el Señor puede hacer en ellos. No, venimos de una Señor, aquí estoy. Usa mi vida de aquí para adelante. Yo voy a vivir para ti porque para mí el vivir es Cristo. Empezamos a vivir para Cristo. Y el Señor se encarga. El Señor se encarga de hacer su voluntad en nosotros. Entonces, convéncete en los planes de Dios para tu vida. Si estaba ahora dudando de que si este año busco al Señor, si este año le sirvo al Señor, si este año me consagro más para el Señor, now, como dice en mi pueblo, ahora, de una vez, y empezamos. También cumplir el plan de Dios beneficia y trae gozo. Beneficia y trae gozo. El apóstol Pablo dice, yo me voy a quedar aquí en mis cadenitas, pero por beneficio de ustedes, para el desarrollo de ustedes, y no solo el desarrollo de la iglesia de Corintio, sino nosotros también aquí. Y no solo nosotros aquí, sino los que van a recibir el regaño en las redes sociales. Todos, el gran beneficio. Entonces el plan de Dios siempre va a beneficiarnos. Siempre va a beneficiar y de último nos trae gozo y mucho gozo. Dice, para desarrollo y gozo en la fe. Los hermanos en la fe. Entonces, iba a traer, y note que el apóstol Pablo tenía que estar en las cadenas. Pero los beneficiados, ¿quiénes iban a ser? La iglesia de Corintios. Los beneficiados, ¿quiénes iban a ser? Los de la iglesia de Norgios. Los beneficiados, ¿quiénes iban a ser? Si el apóstol Pablo, yo ya te serví, Señor. Como sabe que hay mucha gente que toman sabáticos, días sabáticos, que se toman 1 año, 5 años de no servir al Señor, y ahora solo voy a... No sé si entenderles o no, pero el apóstol Pablo, bien hubiera, si alguien tenía todo el derecho de decir, bueno, Señor, yo voy a tomar mi tiempo sabático, o ya me voy a retirar del evangelio, ya puedes llevarme, porque él había plantado muchas iglesias, 3 viajes misioneros, muchas otras cosas, o muchas cartas escritas, muchos azotes que había recibido, muchas corridas que le habían pegado, encarcelado, corrido, golpeado, azotado, 36 azotazos más, 36 azotazos más uno más, todavía uno más que el Señor recibió 36, él recibió 37. El apóstol Pablo era que podía decir eso, pero sin embargo él decía, no, me voy a quedar, que sabático ni que nada, me voy a quedar. Porque sé que los va a beneficiar a ustedes, el desarrollo de ustedes. Y eso va a traer gozo a ustedes. Entonces, cumplir el plan de Dios beneficia a otros y trae gozo también. Nuestras vidas deben de motivar a los demás y seguir en la fe. Dice el 26, para que en mí, en la vida del apóstol Pablo, para que en mí haya motivo de aumentar su orgullo en Cristo Jesús, a causa de mi presencia otra vez entre ustedes. El apóstol Pablo dice, yo voy a padecer esto, pero que ustedes reconozcan eso, que gracias a que yo me voy a quedar, ese sea el motivo para que ustedes sigan a los demás, para que ustedes sigan a Cristo, para que ustedes sigan en el evangelio. Y lo que nosotros podemos aplicar aquí es que mi vida o mi caminar en fe o mi cristianismo debe de motivar a otros a continuar en el evangelio.
mi cristianismo, mi creencia o mi vida debe de motivar a alguien a continuar en las cosas del Señor. Y ahora voy a predicar aquí. Pero muchos de nosotros, nuestro caminar en el Señor, nuestro cristianismo, nuestra vida, no motiva a otros, desanima. Y en muchas formas. En malos comentarios, en hablar mal de esto, en del otro, en nuestro comportamiento, en nuestros actos, en todo. Y dice el apóstol Pablo, no, nosotros debemos de motivar. Pero si vemos una persona que en lugar de quejarse, dice, no, la verdad que no está bien, pero el Señor está trabajando ahí. No me gustó esta forma que sirvieron, pues lo voy a servir yo. Voy a ver qué puedo hacer yo. Vamos a la casa del Señor, vamos gozosos, vamos contentos. Eso motiva a alguien más. Amén. ¿Sí? Nuestro adorar motiva a los demás. Como nosotros adoramos al Señor, motiva a los demás. Y nosotros debemos de fijarnos que nuestras vidas están motivando a alguien más. Amén. Amén. Asegurémonos que alguien se motiva sin decirle nada. Sin decirle nada, esa persona está siendo motivada. Dice, yo quiero ser como esa persona. ¿Por qué está tan gozosa? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué el otro? Yo quiero también. Y en la iglesia de los filipenses ocurría eso. El 27 dice, solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. De manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en el mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. En otras palabras, el apóstol Pablo, ok, yo me voy a quedar a sufrir por ustedes, por su desarrollo, por su gozo, pero una cosita les pido. ¿Cuál es? Solamente procuren que su conducta como ciudadanos, como personas que viven en la tierra, sea digna del Evangelio de Cristo, para que valga la pena que yo esté sufriendo, para que valga la pena mis cadenas, para que valga la pena mi tortura aquí, tal vez donde está el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Entonces, digno del Evangelio, conducta digna del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo, yo quiero que los hermanos de Filipenses y todos los que iban a leer su carta, que su conducta sea digna del Evangelio. ¿A qué se refería el apóstol Pablo que nuestra conducta sea digna del Evangelio? ¿A qué se refería eso? Nuestra forma de vivir, ¿sí? Que representemos correctamente el Evangelio. Que diga a la gente, wow, sí, está ¿sí? No hay nada digna, con una conducta digna del Evangelio. Representantes bien nosotros somos representantes del Evangelio. Los creyentes, los que siguen al Señor, son representantes del Evangelio. Y no solo del Evangelio de Cristo también, sino del cielo. Ahora, aquí hay dos cosas. Yo soy representante del Evangelio de Cristo. En otras palabras también, yo represento a Cristo aquí en la tierra. Cristo no está, pero yo estoy aquí representándolo. Cristo no está en persona, pero yo estoy aquí por Él, a través de Él y para Él. Cristo no puede dar buenos abrazos, pero los doy yo a través de Él. Cristo no puede amar, pero los puedo hacer yo a través de Él, físicamente. Entonces dice el apóstol Pablo, esas conductas que representemos viene el Evangelio de Cristo. Y también buenos representantes del cielo. Nosotros representamos, la iglesia ya representa el reino de Dios y los cielos también. Usted ya es, digamos, si este grupito ya va para el cielo, nosotros estamos representando las personas que van a ir al cielo. Estamos representando a los que van a ir allá. ¿Ya se imagina esta persona haciendo lo mismo en el cielo?
Entonces no, por eso dice el apóstol Pablo, no, ya que nuestras conductas sean dignos del reino de Dios de los cielos. Y a veces nosotros vemos personas que creen que van a ir al cielo y dicen que van a ir al cielo, pero sus conductas no son dignas de los que van a vivir en el cielo. La pregunta es, ¿será que en verdad sí van a ir al cielo? O nada más creen que van a ir, pero no se sabe si van a ir o no. Entonces el apóstol Pablo pide solo dos cosas: que representemos bien el Evangelio de Cristo y que representemos bien las personas que van a ir al cielo. Ser firmes también en el Evangelio. El apóstol Pablo dice ser firmes en el Evangelio, mantenernos firmes, no dar nuestro caminar atrás, mantenernos siempre firmes. También el apóstol Pablo nos pide que estemos unidos en el Evangelio, que estemos en unidad, que la iglesia esté unida, no desunida. También dice el apóstol Pablo, quiero que luchen juntos contra el mal. Dice, no, estén, dice, en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Dice, combatan juntos las fuerzas del mal. Y dice, no nos dejemos intimidar por los adversarios del mal. No se dejen intimidar. Si nos mantenemos juntos, no nos vamos a dejar intimidar del mal porque estamos juntos. Y ahora viene el famoso dicho, un pueblo unido jamás va a ser vencido, siempre se va a mantener firme. Y por eso el apóstol Pablo dice que la iglesia siempre esté unida para que prevalezca. La unidad es bien importante. El versículo 28, para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación. Y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes, ponga atención a esto, se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, la fe que nos salva. Dice, no, ellos han recibido ese indicio de ellos ven la salvación como perdición, ellos ven la fe como perdición, pero para nosotros la fe es la salvación, porque recibimos la salvación por fe. Entonces una fe que nos salva. Es la fe la que nos salva. Y nosotros tenemos que estar bien seguros de eso, de que mi fe es la que me va a llevar a la salvación, mi fe me lleva al camino a la salvación, y por eso nosotros es necesario que creamos, es necesario que mantengamos nuestra fe, que no abandonemos nuestra fe. Lo último que usted puede hacer a un lado es su fe, porque la fe es lo que lo mantiene. Por fe yo continúo caminando en el Evangelio porque sé que voy a ser salvo algún día. Por fe yo camino en fe. Por eso la Escritura dice que por fe, es por fe, no por vista. Caminamos por fe. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero por fe lo creemos. Entonces la fe que nos salva, Dios nos ha dado la salvación, hermanos y hermanas, Dios nos ha dado la salvación, dice el apóstol Pablo, y nosotros debemos de estar conscientes de eso, que Dios nos ha dado la salvación, y la iglesia debe de creer que tiene la salvación, que no la está buscando, que no la está peleando contra sus deseos carnales, pero no está peleando para ganar la salvación. Ya se la ha dado el Señor y tiene que agarrarla y sostenerla por fe, ¿sí? Y sostenerla. Yo ya soy salvo, ahí mi salvación, ahí está, la recibí en el momento que yo me entregué al Señor y acepté el Evangelio. Yo tengo mi salvación. Entonces dice, se les dio la salvación. Ahora también es un privilegio creer en Cristo. El apóstol Pablo dice, ustedes deben de entender de que es un privilegio conocer a Cristo.
Es un privilegio creer en Cristo. Es un honor creer en Cristo. ¿Por qué? Note la palabra aquí, repita conmigo. Quiero que repitan ahí conmigo. Porque se les ha concedido. Repita conmigo en voz alta, que escuchen las cámaras. Porque se les ha concedido. ¿Qué quiere decir conceder? La palabra conceder es más que dar. La palabra conceder es que... ¿quién me ayuda aquí pronto? Venga, hermana, ¿está bien con usted? ¿Sí bien? Sí, venga, viene la hermana aquí. Y venga la hermana Meche también. Venga para acá. Entonces, ahora vamos a ver por qué dice el apóstol. Yo quiero que ustedes entiendan esto, dice el apóstol Pablo. Venga aquí, hermana Meche, véngase para acá. Párese aquí. Entonces, a Meche, el Señor le dio una promesa de salvación. Se la dio. Se la dio a través de los profetas, a través de los salmos, a través de Moisés. Dijo, de ustedes es la salvación. La salvación viene por los judíos. Usted ya tiene la salvación. Y dice que había un pueblo que no era pueblo, que ni siquiera era pueblo del Señor. Y ahora aquí viene la palabra conceder. Pero ahora le voy a conceder. Este es el puesto de Meche. La voy a hacer a un ladito. Para concederle a ella el lugar de salvación. Ahora usted está a un lado. Su puesto era allá. Pero el Señor quiso concederle a la que no era el lugar. Le concedí el lugar. La salvación está ahí. La salvación ahora está por medio de la iglesia. Y a la iglesia el Señor le concedió la salvación. Pero el apóstol Pablo, ustedes deben de sentirse orgullosos. Deben de sentirse privilegiados porque se les concedió. Porque la palabra del Señor dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron se les concedió el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso ahora pueden sentarse con esa confianza de que se les concedió la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, se les concedió. Eso es maravilloso, eso es hermoso, que se nos conceda la salvación. Y el pueblo judío con razón debe estar celoso porque lo hicieron a un ladito, para que nosotros, los que no merecíamos, y sobre todo se nos dio por gracia, sin merecerlo, sin ser dignos, se nos concedió, sin buscarla, el Señor nos la otorgó. Por eso el evangelio es por gracia, por gracia. Dice, es un privilegio creer. De aquí para adelante yo quiero que usted piense en esto. Es un privilegio creer en el Señor. Es más, es un privilegio que estén sentados aquí. Es un privilegio. Yo siempre que entro a esta iglesia digo, es un privilegio estar aquí pastoreando esta iglesia. Es un privilegio que los hermanos hispanos, que no pusieron nada de fuerza para poner esas bancas, que no hicieron ventas o recaudaron fondos en 1947 para construir este edificio, que no hicimos nada para subir una madera allá arriba, que solo venimos a sentarnos. Pero que alguien en 1947 construyó, no sé qué hicieron los hermanos en aquel tiempo. Eran tiempos difíciles. ¿Sabe qué año en 1947? La Segunda Guerra Mundial. Las grandes depresiones, cuando no había finanzas, cuando no había nada. ¿Cómo hicieron los hermanos a medio de esta gran depresión para levantar este hermoso templo? ¿Cómo hicieron los hermanos? Por eso a nosotros se nos dio el privilegio de sentarnos. Cada vez que usted venga y se sienta ahí, en 1947, a media Segunda Guerra Mundial, construyeron esto para que yo estuviera aquí. Por eso digo que es un gran privilegio, que no nos costó nada. Yo les digo porque yo he visto iglesias recaudando dinero para construir templos. Las hermanas todos los días vendiendo, haciendo talento. Las hermanas no vienen a la adoración, sino que vienen a la cocina cuando vienen a la iglesia. Digo, pobrecitas, para construir templos. Y se nos dio el privilegio.
Se nos concedió a nosotros este templo, los hermanos blancos, y nosotros entramos. Y aquí estamos, y no nos vamos. Y eran puros güeros. Y eran puros güeros. Y ahora nosotros, se nos concedió el privilegio. Amén. Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo también. El apóstol Pablo dice que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Cuando usted sufre por la causa de Cristo, es un privilegio. Si usted sufre por buscar la justicia, es un privilegio. Si usted sufre por amar a su prójimo, es un privilegio. Si usted sufre por la causa de predicar el evangelio, es un privilegio. Si usted se burla que porque es cristiana o creyente o porque va a la iglesia, es un privilegio. Es un privilegio el sufrimiento. En vez de sentirme yo una víctima, yo me siento privilegiado, concedido de que voy a la iglesia. ¿Vas a la iglesia? Gloria a Dios, para allá voy. Y allá voy a ir. Yo me alegré con los que me decía, dice el salmista, porque a la casa del Señor iremos. Vamos, cantando alabanzas. Amén. Ser buenos cristianos a veces nos mete en conflictos, pero vale la pena. Vale la pena. Es un privilegio grande poder servir al Señor y sufrir por la causa de Cristo. Es un gran privilegio. Yo quiero que ustedes lo vean así. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Están despiertos todavía? ¿Están con ganas todavía? ¿Están alentados todavía? ¿Están gozosos todavía? Amén. Amén. Vamos entonces a pasar al segundo capítulo. Tenía todas las intenciones de terminar por lo menos hasta el capítulo 9, el versículo 9, pero no vamos a poder, pero vamos a ver si avanzamos. Aquí hay otro versículo es que Filipenses es una carta que yo siempre quise terminar un capítulo por jueves, pero me di por vencido porque es hermosísima. Vea otro versículo, acabamos de salir de un versículo, todo lo puedo en Cristo. No, acabamos de salir de un versículo que dice, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Acabamos de salir de un versiculazo y ahora venimos a caer a otro que ¿cómo voy a correr? Debemos tomarnos el tiempo. Y acabamos de pasar otro versículo. ¿Cuál era el otro versículo? El que comenzó. La buena obra, ustedes la perfeccionarán hasta el día de Jesucristo. Dos encontramos en el capítulo 1 y ahora encontramos este otro aquí. Entonces, este otro que dice, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Por tanto, y esto Filipenses capítulo 2 versículo 1 dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún efecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor unánime y pensando en una misma cosa, regresando a lo que está allá, regresando al pedido de Pablo. Aquí les vuelve a repetir el pedido otra vez. Ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando a cada uno también los intereses de los demás. ¿Recuerdan la bronquita que tenían los hermanos filipenses? Habían dos, la semana pasada lo vimos, pueden ver la enseñanza la semana pasada, pero había una sus cositas que tenían los filipenses ahí. El versículo 5 dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Ahora, lo que vamos a leer aquí es lo que el apóstol Pablo dice que hubo pensar en Cristo. Entonces el apóstol Pablo se mete a la mente de Cristo y este es uno de los pasajes más estudiados. Hay muchas tesis doctorales en este pasaje que vamos a leer. Son pasajes muy profundos teológicamente,
donde el apóstol Pablo como que usa al pensar de esto lo que pensó Cristo. Por eso lo hizo Cristo. Estas secciones de versículos que vamos a leer también era un himno que se cantaba en la iglesia. Entonces cuando están los manuscritos lo aparece como himno. Entonces no solo está en medio de la carta, sino que es un himno que está también en los salmos de los primeros cristianos. Entonces no lo vamos a hacer cantado, porque no sé, la cuestión o la pregunta que se hacen los eruditos es ¿cómo este se convirtió en himno? ¿Cómo lo encontró el apóstol Pablo y lo incluyó en su epístola? ¿Fue un himno del apóstol Pablo? ¿Lo escribió alguien más y el apóstol Pablo solo lo citó? No se sabe todavía, pero es un himno que está ahí, pero es un himno teológico. Entonces ahora si usted quiere componer alabanzas ahora, aquí hay una ilustración cómo componer alabanza. Entonces dice, hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo era? Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estoy cantando el himno. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Me está saliendo estilo mariachi, pero está bien. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Yo creo que si los hermanos cantores de aquel tiempo ya me hubieran bajado, que rato no haciendo una tonada. ¿Te imaginas yo cantando esta tonada y los hermanos les eché a perder su himno? Pero noten la clase de himno que tienen los hermanos, lo que cantaban los hermanos en aquel tiempo. ¿Sí? Muchas Biblias le van a marcar ahí esa sección, otras no marcan, pero los manuscritos marcan como salmos esta sección que acabamos de cantar. Entonces, toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Ahora, si queremos nosotros juzgar a los cantantes modernos, aquí está un buen ejemplo, ¿sí? Así deben describir los cantantes modernos. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿tenemos algo otros minutos, 10 minutos más? ¿Cuántos 10 minutos más? ¿Sí? ¿10 minutos? Ok, 10 minutos más. Vamos en 10 minutos más. Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, y el apóstol Pablo retoma esto, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Este es el pedido del apóstol Pablo a la iglesia. Casi por último de esta primera conversación que él tiene en manuscrito, el pedido del apóstol Pablo dice: demuestre que viven en el Evangelio. Eso es lo que le está pidiendo, demuestre. Y usted va a ver ahí la súplica del apóstol Pablo. Si hay algún aliento en Cristo, en otras palabras, si Cristo te ha fortalecido, y yo creo que estas palabras son para la iglesia ahora. Si ustedes que dicen que son creyentes, si ustedes que se congregan en la iglesia, si Cristo los ha fortalecido en algún momento, si el amor de Dios les ha dado poder, si el amor del Señor los ha abrazado, si el amor del Señor ha hecho algo en ustedes, si el amor del Señor los ha mantenido hasta ahora, si el amor del Señor, dice, si tiene afecto y compasión, si tienen afecto y compasión, demuéstrenmelo. El apóstol Pablo no dice demuestre, dice completen mi gozo, completen mi alegría, ayúdenme a que yo sea feliz, ayúdenme a que yo esté gozoso y no preocupado por ustedes. ¿Y cómo los hermanos
a Filipenses iban a completar el gozo del Señor. Ahí está en los siguientes versículos. Completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera. Si la iglesia de Corintios pensaban de la misma manera, estaban en unidad, iban a ser felices, fácil. Note que el apóstol Pablo no pide muchas cosas para ser feliz. No pide muchos regalos. Solo pide que nos amemos igual unos a otros. Amémonos iguales unos a otros. Y también estar en unidad. Dice, de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, el mismo amor. ¿A qué se refiere a esto? Y yo quiero que ustedes entiendan esta enseñanza del mismo amor, porque esto es la ley del oro. Yo le doy mi amor a un hermano, una hermana, esa hermana tiene que regresarme el mismo amor y aún más. No tiene que haber desbalance. Y esto también aplica para los matrimonios o las parejas. No tienen que haber parejas cojas o desbalanceadas. El amor tiene que ser correspondencia igual. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que haya el mismo amor en ustedes. Si yo le doy a ustedes mi amor, ustedes tienen que regresarme ese amor también. En otra aplicación pudiera ser, porque el amor se demuestra en muchas maneras. Si yo a ustedes les doy este servicio, ustedes tienen que devolver también servicio. Si yo les doy a ustedes tiempo, ustedes tienen que regresar tiempo también. Si a ustedes yo les doy de esto, ustedes tienen que regresar esto también. Tiene que haber el mismo amor, teniendo el mismo amor unos a otros. A mí me recuerda para los tiempos de Navidad allá en mi pueblito, allá, aquellos tiempos, cuando mi abuelita me mandaba a dejar tamales a una casa. Yo llevaba tamales navideños a una casa y lo chistoso era que yo llevaba tamales y ¿saben qué? Yo regresaba con tamales, porque allá usualmente la tradición era hacer tamales en todas las casas. Y yo llevaba una olla de caso de tamales y doña Brígida me regresaba también con tamales. Ahí venía yo con tamales otra vez, llevaba tamales. Eso es un ejemplo, el mismo. Porque si no, les digo algo, cansa. Cuando solo doy y no recibo. O cuando yo solo recibo. Cuando sabía que hay cristianos, iba a decir, no me quiero meter en las parejas, pero que son asadón. Solo para acá, el asadón, su función es jalar nada más. Entonces yo les llamo hermanos asadones, que solo para acá y no para allá, para dar. Y dice el apóstol Pablo, el mismo. Así como jalan, así también dan. Así como dan, así van a recibir. Es el mismo, siempre tiene que ser el mismo. No debe haber un balance. Y el apóstol, en eso van a completar mi gozo cuando todos los hermanos se aman iguales, cuando todos los hermanos se respetan iguales, cuando todos los hermanos trabajan igual, cuando todos los hermanos hacen todo igual. No hay nadie más ni nadie menos. Todos estamos al mismo nivel. Yo te doy 100%, tú me das 100%. ¿Sí? Todos. Tú aguantas hambre porque no tienes, es porque yo no tengo para darte. Aguantamos hambre los dos. Tú pasas escasez, es porque yo no tengo para suplirte. Pasamos escasez los dos. El mismo balance. Dice la misma, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Esta es una gran lección que nos está dando el apóstol Pablo aquí. Primero, hacer todo para la gloria de Dios. Ahí empieza todo. Hacer todo para la gloria de Dios. Aquí un regaño para los que están allá pintando y trabajando. Ahí me están escuchando. Si ellos no están haciendo lo que están haciendo para la gloria del Señor, van a hacer un trabajo bonito, pero no va a haber una recompensa del Señor, pero no va a haber un gozo.
pero no va a haber una alegría. Se van a enojar si después no les decimos gracias. Pero si ellos están trabajando para agradar a su Señor, para dar gloria al Señor, ellos lo van a hacer con mucho amor, con mucho gozo. Si alguien les dice cualquier cosa, no les importa porque lo hicieron para el Señor. Entonces tenemos que hacer todo para la gloria del Señor. No hagamos nada por competencia. Esto es para el ministerio también. Este es más regaño para los predicadores o los líderes, compitiéndonos a otros. No, todo es para la gloria del Señor. Si yo algún día llego a tener una iglesia de 2,000 personas aquí, gloria al Señor. Si vamos a tener los mismos pelones, iba a decir para contar, pero mejor no, porque viene más el domingo. ¿Sí? Si voy a tener solo 25, 30 toda mi vida, pues yo voy a hacer lo mejor para la gloria del Señor. Porque todos para la gloria del Señor. No es quien tenga más ni quien tiene menos. Es la fidelidad. En el ministerio la fidelidad no es quien haga más. Porque el mandato es: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para los 3. El que le dieron 5 talentos, al que le dieron 10, el que solo le dieron 1. No le preguntó qué cantidad, sino la promesa fue: en lo poco fuiste fiel, en lo fiel, fiel. Nada para la gloria, todo para la gloria del Señor. La humildad es primero, poner a los otros primero. ¿Qué es la humildad? Es poner a los otros primero. Poner a los demás primero, como la mamá que primero comen sus hijos y después ella se alcanza. Poner a los demás primero, es el apóstol Pablo. No, estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes. Y Cristo lo enseña también. Cristo dice: cuando vayan a un lugar, no se sienten en las primeras bancas, siéntense hasta atrás, humildemente. Y de ahí el pastor de Norge les va a decir: pasen adelante aquí, hermanos, aquí siéntense. Humildemente, pero no se sientan superiores a los demás. Quiero que haya igual, todos superiores, todos aquí, todos allá, todos superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Considerar ambos intereses. Y este es el problema en la humanidad egoísta que estamos viviendo. Y ahora voy a predicar más aquí. Estamos en un mundo egoísta, donde todos somos asadones. Queremos para acá, nos preocupamos solo en nuestros propios intereses. Y en la vida cristiana, en la comunidad cristiana, no debo yo de velar solo por mis propios intereses. Debo de velar por los demás intereses. Entonces aquí hay un consejo. Yo, si quiero vivir una vida balanceada, tengo que velar por mis propios intereses también. Pero también tengo que considerar los intereses de la otra persona. Entonces yo considero mis intereses, pero también considero los intereses de las demás personas. Y así vamos a vivir un cristianismo justo. Vamos a ser justos. Porque ahorita en este tiempo nosotros defendemos solo nuestra causa. Y no defendemos la causa de los demás. Y dice el apóstol Pablo: no, piensen en los demás. Ahora, este es un consejo práctico. Cuando nosotros queramos tomar decisiones justas, tratemos de ponernos en los zapatos de los demás. Tratemos de pensar, ¿por qué la otra persona está peleando esto? ¿Por qué la otra persona está pidiendo esto? ¿Por qué la otra persona está también peleando esos derechos? ¿Por qué lo hará? Consideramos, dice el apóstol Pablo, no solamente los intereses propios, sino considere cada uno también los intereses de los demás. Y le ayudamos en el bienestar de los demás. Entonces consideramos ambos intereses, mis intereses y los intereses de los demás también. Tampoco yo debo de, por eso el apóstol Pablo dice, ambos, los propios y los demás. Porque mucha gente se enfoca en servir a los demás y se olvidan de ellos. Mucha gente se enfoca en servir a la iglesia y se olvida de servir a su familia. Y podemos seguir muchas cosas, pero tienen que ser ambos intereses. Amén. Vamos a terminar a continuar esta lectura aquí. Dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y yo creo que no voy a alcanzar a terminar. Creo que vamos a dejarlo ahí.
Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los demás. En otras palabras, el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Que la divinidad de Cristo no usó su divinidad en la tierra. El apóstol Pablo dice, ni Cristo, siendo Cristo, que Él estaba en el trono, ni Él, siendo eso, usó su divinidad en la tierra. En otras palabras, Jesús no quiso ser Dios. Vean, dice el apóstol Pablo, el ejemplo de ustedes, el ejemplo que le doy a ustedes. Dios pudo aquí en la tierra reclamar su divinidad, pero Él no quiso ser Dios. Jesús no quiso ser Dios aquí en la tierra. No quiso usar su poder como Dios. Y lo pudo usar. Sin embargo, dice que Él se quedó callado. Dijo, poquito dijo ahí como que se le quiso salir el Dios a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes una parte cuando Jesús se le quiso salir el Dios? Me agarra en otro momento, te mando una legión de ángeles para que los destruyan. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda? Cuando Jesús dijo, si yo quisiera ahorita mandar a 3 legiones de ángeles para que los destruyan a ustedes. 12 legiones. Y una legión es una legión incontable de los ángeles guerreros que iban a venir, pero no lo voy a hacer. No voy a demostrar que soy Dios. Ahí como que se le quería salir el Dios a Cristo, pero dice que no. Sin embargo, Él se quedó callado, como cordero fue llevado al matadero, nunca abrió su boca, fue humildemente. Se dio a servir a los demás, puso a un lado su divinidad. Cristo puso a un lado su divinidad y se enfrascó en los límites del ser humano. Cristo dejó a un lado su divinidad y se enfrascó en este cuerpo de ser humano. Dice el apóstol Pablo, ¿y ustedes están peleando que no pueden ser Dios? ¿Y Cristo pudo ser Dios y no estuvo peleando por ser Dios? ¿Y ustedes peleando? No, sino que se enfrascó en los límites del ser humano. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren lo que hizo Cristo, y ustedes peleándose, y ustedes con estas cositas, dice el apóstol Pablo. Él decidió limitarse como hombre, nacer como hombre. Cristo bien hubiera podido no usar a la Virgen María para nacer. Pudo aparecer de un solo, como apareció en el Antiguo Testamento. Cristo apareció muchas veces en el Antiguo Testamento, en forma de lo que se conoce teológicamente la teofanía de Dios, que Él se encarna, aparece en forma de ángel, o aparece en otras teofanías. Pero el Antiguo Testamento quiso nacer así como hombre. En el Antiguo Testamento no uso a la Virgen María ni a José ni nada, yo aparezco. Aquí, yo soy el Dios aquí. Y empieza a predicar como un Dios. Piensa que no lo quiso hacer, empezó desde un principio. ¿O creen ustedes que Dios no lo hubiera podido hacer? Lo hubiera podido hacer, porque Él es Dios. Pero Él obedeció también Dios hasta la muerte. Obedeció a las leyes humanas también, las leyes humanas, las leyes terrenales, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Dios le recompensó. En otras palabras, Dios es quien exalta, porque Mateo 23:12 dice, porque el que se exalte será humillado y el que se humilla será exaltado. Dios siempre va a enaltecer a los que se humillan, a los que sirven. Dios es el que otorga recompensas. Ahora, el nombre que es sobre todo nombre. Aquí estoy yendo rápido para terminar. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A Jesús Dios le dio el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que representa la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? Es el peso. Digamos, el peso, la gloria, o todo lo que Dios puede tener, digamos, todo el poder, toda la divinidad de Dios, la agarró así, digamos, en un puño y se la dio a Cristo. Aquí está, toda mi gloria. La palabra gloria que aparece en la Biblia es peso. Todo el peso de Dios se lo dio a Cristo, para que Él sea a través de Él venga la salvación, venga todo. Dice, a pesar de que Dios le dio la gloria, le dio el nombre,
Él no quiso usarlo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesús es el Señor. La recompensa de Dios, el que se humilla por amor a Dios, siempre será exaltado. Siempre. Y ese es lo que el apóstol Pablo le enseña a los filipenses es: quieren que el Señor los exalte, no se exalten ustedes, dejen que Dios los exalte, que Dios los recompense. Como por ejemplo José. ¿Qué pasó con José de Egipto? Él se humilló al plan de Dios. Y después los hermanos vinieron y se le arrodillaron a él. ¿Qué pasó con Elías? Con Daniel, con Jesús mismo. Ahora, el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, la gloria de Dios con nosotros. Dios dio su nombre a Cristo. Nosotros no entendemos mucho, pero el nombre representa toda la deidad de Dios. A Moisés Dios le reveló el nombre: yo soy el que soy. Pero a Jesús no se lo reveló, a Jesús se lo dio. Y en el nombre de Él, por eso en el nombre de Cristo podemos pedir lo que queramos. En el nombre de Cristo podemos hacer el nombre de Cristo. Cristo es el único portador de toda esa gloria. Por último, Cristo será reconocido a su final. Recuerda que en el capítulo 1 encontramos varias veces el día del Señor. Bueno, cuando llegue ese gran día del Señor, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para algunos va a ser demasiado tarde, para otros va a ser el mejor día de sus vidas. Y mi deseo es de que todos ustedes, cuando llegue ese momento, que ustedes vean a todo el mundo, a los ateos, los que no creen en Dios, los que prohíben que vayan a la iglesia, a los que le evitan a ustedes, los que se burlan a ustedes, cuando digan: wow, Él es el Señor. Pero ya va a ser demasiado tarde. Nosotros vamos a decir: sí, Él es nuestro Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bienaventurados, va a decir, pasen al gozo de su Señor. Pasen aquí.